El sonido de su mano contra mi mejilla aún resuena en mis oídos. Por un momento, la habitación se quedó en silencio. Los dedos de mi nuera habían dejado una marca ardiente en mi piel, pero el dolor más profundo estaba en mi corazón. «Dame las llaves de esta casa», espetó con una voz tan aguda que parecía capaz de romper cristales. No podía moverme. Mi mano se quedó suspendida cerca de mi cara y mi cuerpo temblaba, pero no era por el dolor, era por la vergüenza. Mi propio hijo se quedó allí, en silencio, evitaba mirarme a los ojos, ni una sola palabra en mi defensa, ni un susurro de «mamá, ¿estás bien?». Los familiares que se habían reunido en la sala de estar se quedaron sin aliento, pero nadie se movió para detenerla. Incluso los vecinos se asomaban por la puerta entreabierta. Su curiosidad se sumaba a mi humillación. Me sentía como un espectáculo, despojada de mi dignidad en la misma casa que había construido con mis propios sacrificios. Dentro de mí, algo se rompió en mil pedazos. Durante años, había mantenido unida a esta familia. Me había esforzado al máximo para asegurarme de que siempre hubiera comida en la mesa, de que las facturas se pagaran a tiempo, de que a mi hijo nunca le faltara lo que tenían sus amigos. Y ahora, delante de todos, no era una madre, ni siquiera una persona, era un obstáculo, alguien a quien apartar para poder quedarse con lo que creían que era suyo. Sus palabras resonaban en mi cabeza: «Dame las llaves, de la casa que compré, la casa por la que sangré, la casa donde cada pared lleva mis huellas, mi sudor, mi risa e incluso mis lágrimas». Y mi hijo, mi único hijo, no dijo nada. Si alguna vez te han humillado en tu propia casa personas por las que lo sacrificaste todo, dale al botón de me gusta. No estás solo. Porque en ese momento me di cuenta de algo. La traición no viene de extraños. Viene de aquellos a quienes alimentaste, a quienes vestiste, a quienes amaste más que a ti mismo. Lo que sucedió después te sorprenderá. Una semana después, tras verme obligada a abandonar la casa que llevaba mi nombre, me encontré en una habitación fría y vacía, con nada más que una maleta y silencio. Pero lo que no sabía entonces era que eso no era el final, era el principio. Todavía recuerdo todo lo que pasó ese día como si fuera ayer. Después de que me abofeteara, me quedé paralizada, con la habitación dando vueltas, tratando de entender cómo una mujer a la que había abierto los brazos, a la que había acogido en mi familia, podía ser la que me echara a la calle como a una intrusa. Mis rodillas se doblaron bajo el peso de las cosas que dijo. «Vete», gritó, alzando la voz para que todos los familiares y vecinos que se asomaban a las ventanas pudieran oírla. «Deja las llaves y llévate tu lástima contigo». Me volví hacia mi hijo rezando con todas mis fuerzas para que detuviera esta locura, para que dijera: «No, mamá se queda, este es su hogar». Pero él se quedó rígido, con la mirada fija en el suelo y las manos metidas en los bolsillos. Su silencio fue una bofetada aún mayor que la que me había dado en la mejilla. Tragué saliva con dificultad, con el amargo sabor de la traición inundándome la boca. «Esta casa, la compré yo», susurré con voz temblorosa. «Cada pared, cada clavo». Pero ella me interrumpió con una risa. «Entonces considéralo una donación, ya has cumplido tu propósito». Sus palabras me arrancaron algo que no sabía que podía perder, mi sentido de pertenencia. Fui a mi habitación, con los pies pesados como si arrastraran cadenas. Me temblaban las manos mientras sacaba una maleta de debajo de la cama. Cada objeto que metía en ella era como arrancar un pedazo de mí misma de las paredes que habían sido testigos de mi vida. Los marcos de fotos, la almohada bordada que yo misma había cosido, las cortinas descoloridas que había lavado hasta que la tela se había adelgazado, todos ellos me susurraban: «No nos dejes». Pero no tenía otra opción. Las lágrimas nublaban mi visión mientras doblaba la ropa, cada prenda cargada de recuerdos. El vestido que llevé cuando mi hijo se graduó, la bufanda con la que lo abrigué cuando estaba enfermo, el suéter que tejí durante largas noches en las que las facturas me mantenían despierta. Los metí en la maleta con manos temblorosas, como si ocultara mi amor antes de que pudiera ser burlado de nuevo. Cuando volví a la sala de estar, con la maleta en la mano, los susurros se elevaron como humo a mi alrededor.
Los familiares apartaron la mirada, de repente fascinados con las baldosas del piso. Los vecinos de afuera se taparon la boca, con una mezcla de lástima y chisme en sus rostros. «Mira», murmuró alguien. «Se va de verdad». Agarré el asa con más fuerza, con el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Cada paso hacia la puerta me parecía una marcha fúnebre, la muerte de mi dignidad, de mi familia, de mi lugar en el hogar que había construido con sacrificio. Al llegar a la puerta, me volví por última vez. El rostro de mi hijo estaba inexpresivo, indescifrable, pero su esposa estaba orgullosa detrás de él, con los brazos cruzados, victoriosa. Quería gritar. Quería preguntarle: ¿recuerdas las noches en las que pasé hambre para que tú pudieras comer? ¿Recuerdas quién se quedaba despierta para cuidarte cuando tenías fiebre? ¿Recuerdas quién luchó para mantener un techo sobre tu cabeza cuando el casero amenazó con echarnos? Pero las palabras se me atragantaron en la garganta. En su lugar, dejé caer las llaves sobre la mesa con dedos temblorosos. El tintineo del metal contra la madera fue el sonido de mi rendición. O eso creí. Por fin, murmuró ella cuando abrí la puerta. El aire de la tarde me golpeó más fuerte que ella. Era fresco, cortante y cargado de vergüenza. Salí arrastrando mi maleta, mientras los susurros de los vecinos se enroscaban a mi alrededor como serpientes. Imagínate, echada de su propia casa. Debe de haber hecho algo. Pobre mujer. Cada palabra me atravesaba más profundamente, hasta que me sentí vacía. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco y me quedé allí, mirando la casa por la que había luchado. Mis manos, aún temblorosas, agarraban la maleta como si fuera la última parte de mí misma que podía proteger. Caminé lentamente por la calle, con el sonido de las ruedas de mi maleta raspando el pavimento como una herida abierta. Cada paso llevaba el peso de décadas de sacrificio reducidas a la nada. Cuando llegué al motel, mis lágrimas se habían secado, dejando sal en mis mejillas y amargura en mi alma. Abrí la puerta al silencio. No había risas cálidas, ni olores familiares de comida, ni señales de familia. Solo 4 paredes desnudas y una cama individual. Ahora no era más que un cruel recordatorio de lo fácil que es que te roben tus sueños. Apoyé la cara en las manos y susurré en la habitación vacía: les di todo, y ahora no tengo nada. Mi mente volvió al principio. Los recuerdos afloraron como olas contra las que no tenía fuerzas para luchar. Era necesario recordarlos, porque nadie más los contaría. Recordé los primeros años. Mi hijo acababa de terminar la escuela y luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Tenía sueños, grandes sueños, pero no tenía dinero para perseguirlos. Su padre se había ido hacía mucho tiempo, dejándome sola con toda la carga. Todas las facturas, todas las cuotas escolares, todos los platos de comida en la mesa. Todo salía de mis manos. Trabajaba turnos extra, vendía pequeños artículos en el mercado, me saltaba comidas para que mi hijo pudiera comer bien. Me decía a mí misma que valía la pena, que algún día todos mis sacrificios serían recompensados con amor y respeto. Pero, ¿qué obtuve a cambio? Una bofetada en la cara. Pagué nuestro alquiler durante años cuando nadie más podía hacerlo. Recuerdo la cara del casero el día que amenazó con echarnos, cómo mi hijo se quedó en silencio mientras yo reunía los pocos ahorros que tenía. Salvé nuestro hogar entonces, lo salvé una y otra vez, hasta el día en que compré esa misma casa con el dinero que tanto me había costado ganar. Y, sin embargo, esta noche, yo era la que dormía gracias a la bondad ajena, mientras extraños susurraban que debía de haber hecho algo malo para merecer esta humillación. Mi nuera había entrado en la familia con sonrisas fingidas y palabras dulces. La recibí con los brazos abiertos, incluso ayudé a pagar su boda cuando mi hijo no podía sufragar todos los gastos. Le di respeto, le di espacio, le di amor. Pensaba que era de la familia. Y, sin embargo, cuando llegó la enfermedad, cuando mi hijo yacía febril y débil, fui yo quien lo llevó al hospital. Fueron mis ahorros los que pagaron las facturas. No los suyos.
Los míos. Mantuve todo unido como un pegamento invisible a la vista. Las comidas en su mesa. Mi dinero las compró. El techo sobre sus cabezas. Mi sudor lo pagó. La ropa que llevan puesta. Mis sacrificios silenciosos lo hicieron posible. Pero nunca me jacté. Nunca se lo recordé. Solo sonreí y dije: demos gracias a Dios. Ahora, sentada en esa habitación oscura, todo el peso de la situación se me vino encima. Me di cuenta de que no había sido más que una sombra en mi propia casa, cargando con un peso que nadie más estaba dispuesto a soportar, y cuando ya no les convenía, me descartaron como si fuera una prenda vieja. Aún así, en lo más profundo de mi ser, una llama seguía ardiendo. Una voz me susurraba: no saben quién eres, no saben lo que has hecho. Pero algún día, la verdad hablará por sí misma. El dolor de la traición me oprimía el pecho, pero junto a él surgió silenciosamente otro sentimiento: la fuerza. Una fuerza que ni siquiera sabía que aún tenía. Había sido el pilar de esa familia durante tanto tiempo, invisible y sin agradecimiento, pero ahora empezaría a defenderme. Pero mientras yacía despierta mirando el techo agrietado de la pequeña habitación, mi mente se negaba a descansar. Seguía volviendo a la misma cara, la cara de mi hijo, mi único hijo, por el que lo había sacrificado todo. ¿Por qué se había quedado callado? El recuerdo de la bofetada aún estaba fresco, ardiendo como una cicatriz que se negaba a sanar. Pero no fue el dolor de la mano de mi nuera lo que más me dolió. Era su silencio. La forma en que se sentaba allí, con la mirada baja y los labios sellados, mientras su madre era humillada delante de todos. Me dije a mí misma que tal vez estaba en estado de shock. Tal vez no sabía qué decir. Tal vez, solo tal vez, si hablaba con él, lo entendería. Así que cogí mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número. El tono parecía interminable, cada tono me sumía más en la desesperación. Finalmente: hola mamá, respondió. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como si nada hubiera pasado. Hijo mío. Intenté mantener la voz firme, pero se quebró bajo el peso de mi dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Viste cómo me abofeteaba? ¿Viste cómo me echaba de la casa que construí con mi sudor? ¿Cómo pudiste permitir que eso sucediera? Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, con un suspiro, dijo: mamá, por favor, no le des más importancia de la que tiene. Mi corazón se detuvo. ¿Más importancia de la que tiene? Es mi esposa, continuó. Tienes que entender que necesito proteger mi matrimonio. Se sintió menospreciada, por eso reaccionó así. Tú también podrías haber manejado las cosas de otra manera. Sus palabras me dolieron más que la bofetada. ¿Habría podido manejar las cosas de otra manera? Repetí, alzando la voz. ¿Dándole las llaves de mi casa? ¿Entregándole todo por lo que he trabajado? Hijo mío, te llevé en mi vientre, te crié con mis propias manos, te mantuve con vida cuando el mundo no tenía nada que ofrecerte. ¿Y ahora la defiendes? ¿La defiendes contra mí? Mamá, por favor, para, dijo con firmeza. No quiero discutir. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, deberías dejarlo pasar. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Apreté el teléfono contra mi oído, como si sujetarlo con fuerza fuera a traerlo de vuelta a mí. ¿Dejarlo pasar? ¿Mi propio hijo diciéndome que lo deje pasar? ¿Después de haberlo dado todo? Mamá. Su tono se suavizó, pero había algo definitivo en él. Te quiero, pero tienes que aceptar que las cosas han cambiado. Ahora es mi esposa, tengo que apoyarla. Y con eso, la línea se cortó. Me quedé paralizada, y el teléfono se me cayó de la mano al suelo. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado todo lo que me hacía sentir completa. Mi hijo, mi único hijo, había optado por el silencio cuando más lo necesitaba, y ahora la había elegido a ella en lugar de a mí. Pensé en todas las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre, en las mañanas que salía de casa con hambre para que él pudiera comer, en los sacrificios que hice para que tuviera un futuro.
Y ahora, en mi momento de necesidad, estaba sola. La traición se instaló en mis huesos como un viento frío. No era solo que mi nuera me hubiera abofeteado, era que mi hijo lo había permitido, lo había justificado y me había dado la espalda. En ese momento, me sentí abandonada. No solo como madre, sino como ser humano. Olvidada. Descartada. Enterré mi rostro entre las manos y lloré. Sin embargo, incluso a través de las lágrimas, la fuerza se agitó dentro de mí. El dolor era agudo, pero con él llegó la comprensión. Tal vez este era el momento en que la vida me obligaba a ver la verdad. Quizás era hora de dejar de vivir para un hijo que ya no me veía y empezar a vivir para mí misma. Pero la herida era reciente y la noche era larga. A la mañana siguiente, la habitación me parecía más pequeña que nunca. No había dormido, tenía los ojos hinchados de llorar. Las palabras de mi hijo aún resonaban en mi cabeza. Ahora es mi esposa. Tengo que apoyarla. No podía soportar otra noche en ese espacio tan reducido donde mi dolor parecía multiplicarse con cada tic-tac del reloj. Así que reuní las pocas fuerzas que me quedaban y decidí mudarme. No a casa, no a la casa que había comprado con mi sudor, sino a un pequeño hotel a pocas calles de distancia. Era un poco más caro, pero al menos podría tener algo de privacidad, algo de dignidad. Esa noche, me obligué a bajar al comedor para cenar. No había comido mucho en 2 días, y el hambre de mi cuerpo luchaba contra la pesadez de mi pecho. Encontré una mesa en un rincón, lejos de las conversaciones de los desconocidos, y me senté con un plato de arroz que apenas podía saborear. Fue entonces cuando oí una voz familiar. «Lucía, ¿eres tú?». Levanté la vista lentamente, casi con miedo de encontrarme con la mirada de alguien que pudiera conocerme. Y allí estaba ella, Daniela, una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. Habíamos trabajado juntas en la clínica, cuando la vida era más sencilla, cuando aún sonreía sin esfuerzo. Daniela. Mis labios temblaron al pronunciar su nombre. Ella me miró, vio las lágrimas que creía haber ocultado también, y, sin dudarlo, acercó una silla y se sentó a mi lado. Su mano se extendió sobre la mesa, cálida y firme. «Hermana mía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí sola, con aspecto de llevar todo el peso del mundo sobre tus hombros?». Al principio, quise ocultarlo. El orgullo intentó levantar un muro alrededor de mi dolor. Pero sus ojos, amables, inquisitivos, que se negaban a dejarme ahogarme en el silencio, me hicieron abrirme. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Mi propia nuera», dije con voz entrecortada, me abofeteó delante de todos, y me echó de mi casa. Daniela se quedó sin aliento y se tapó la boca. «¿Tu casa? ¿Cómo? ¿Y mi hijo?». Continué, con palabras pesadas. Se quedó allí parado. No dijo nada. Más tarde, cuando lo llamé, la defendió. Me dijo que lo dejara pasar. Durante un momento, Daniela no dijo nada, simplemente tomó una servilleta y la colocó suavemente en mi mano. Luego se inclinó hacia mí, con voz baja pero firme. «Escúchame, Lucía, no estás loca, no te lo estás imaginando, lo que te hicieron está mal, muy mal». Negué con la cabeza, todavía temblando, pero todos los demás piensan que yo soy el problema, los vecinos cuchichean, incluso mi familia me ha dado la espalda. No. El tono de Daniela se agudizó, atravesando mi autoculpa como una navaja. «No te atrevas a echarte la culpa, te conozco, sé el tipo de mujer que eres. Recuerdo todos esos años en los que tuviste 2 trabajos, en los que diste sin pedir nada a cambio. Construiste tu vida con tus propias manos, Lucía. No dejes que te convenzan de lo contrario». Sus palabras calaron hondo en el vacío que había dentro de mí. Por primera vez desde que ocurrió, me sentí vista, no como una carga, no como alguien desechada, sino como una mujer que tenía valor. Daniela volvió a cruzar la mesa y me apretó la mano. «Vales más que la forma en que te han tratado. No dejes que su traición te defina. Eres más fuerte de lo que crees». La miré fijamente, y mis lágrimas se calmaron. «Pero, ¿qué hago ahora?
No me queda nada, ni hogar, ni familia en la que apoyarme. Me tienes a mí, dijo sin dudar. Y te tienes a ti misma. No lo olvides, Lucía. No estás sola, por mucho que lo sientas así. Algo dentro de mí cambió. Aún no estaba curada, no del todo, pero las palabras de Daniela fueron como una mano que me sacaba de las arenas movedizas. No me compadeció, no me miró como si mereciera mi dolor. Me recordó algo que casi había olvidado, mi valor. Esa noche, cuando regresé a mi habitación de hotel, llevé conmigo las palabras de Daniela. Por primera vez desde la bofetada, no lloré hasta quedarme dormida. Seguía doliéndome, sí, pero también había una pequeña brasa de fuerza que comenzaba a brillar de nuevo en mi pecho. Quizás, solo quizás, aún no estaba acabada. Me acosté en la cama repitiendo las palabras de Daniela en mi cabeza. Vales más que la forma en que te han tratado. No dejes que su traición te defina. Era extraño cómo una sola voz de compasión podía sentirse como un bálsamo después de semanas de veneno. Ella me había visto de verdad, en un momento en el que me sentía invisible, y a la mañana siguiente demostró que su amabilidad no había sido un acto pasajero. Al día siguiente vino al hotel, con un pañuelo de colores vivos atado a la cabeza, y llevando una bolsa con fruta y pan. Lucía, dijo nada más entrar, no puedes pasar por esto sola. Necesitas mujeres que te recuerden cada día quién eres. Fruncí el ceño, sin saber muy bien qué pensar. ¿Qué quieres decir? Hay un grupo con el que me reúno todos los jueves por la noche. Mujeres como tú y como yo, mujeres que han sido traicionadas, heridas, apartadas. Algunas son viudas, otras divorciadas, otras madres abandonadas por sus propios hijos. Se reúnen no para quejarse, sino para sanar. Ven conmigo. Al principio me resistí, la vergüenza se aferraba a mí como una segunda piel. No quería que extraños conocieran mi dolor, mi humillación. Pero Daniela insistió, con una mirada firme pero amable. Lucía, has cargado con el peso de los demás durante tanto tiempo. Deja que ahora sean otros los que te ayuden a ti, aunque solo sea por un tiempo. Esa tarde de jueves, me encontré sentada en una modesta sala, con sillas de plástico dispuestas en círculo. Me sentía incómoda, como una intrusa en la casa de otra persona. Pero cuando las mujeres empezaron a hablar, me di cuenta de que no se trataba de una reunión cualquiera. Una por una, compartieron historias que me resultaban dolorosamente familiares. Una mujer llamada Grace habló primero. Su esposo la había abandonado después de 25 años de matrimonio, llevándose todos sus ahorros para empezar una nueva vida con una mujer más joven. Ella se había quedado sola para criar a 2 hijos, trabajando por las noches solo para poder pagar las facturas. Otra, Esther, habló de cómo sus propios hermanos la habían estafado con su herencia, alegando que no tenía derecho a ella porque era solo una mujer. Había luchado contra ellos en los tribunales y, aunque le había llevado años, finalmente ganó. Mientras escuchaba, mi corazón se ablandó. Por primera vez desde la bofetada de mi nuera, no me sentí como una víctima aislada. No era la única que llevaba la traición como una cicatriz en la piel. Había otras. Mujeres fuertes que habían soportado tormentas que yo apenas podía imaginar, y sin embargo allí estaban, respirando, de pie, incluso riendo. Cuando llegó mi turno, dudé. Mi voz temblaba cuando dije, me llamo Lucía. Mi nuera me echó de la casa que yo había comprado. Mi hijo se quedó mirando y no hizo nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esperaba juicios, lástima. Pero en cambio, vi sentimientos, rostros que entendían. Una mujer se acercó al círculo y me apretó la mano, igual que había hecho Daniela días antes. No estás sola, dijo Grace en voz baja. Conocemos ese dolor. Algo dentro de mí se rompió, no de una manera que me destruyera, sino de una manera que dejara entrar la luz. La vergüenza que me ahogaba se alivió un poco. Esa noche, volví a casa diferente. Seguía cargando con mi dolor, pero también llevaba algo nuevo, conexión. Durante las siguientes semanas, el grupo se convirtió en mi ancla. Todos los jueves me sentaba en ese círculo y escuchaba, compartía y lloraba. Y poco a poco, empecé a sanar.
Aprendí ejercicios para calmar mis pensamientos acelerados. Aprendí a decirme afirmaciones frente al espejo. No soy una carga, no soy inútil, merezco respeto. Durante años, lo había dado todo por los demás, sin detenerme ni una sola vez a preguntarme qué necesitaba yo. Pero en ese círculo de mujeres, me recordaron que mi vida también importaba. Daniela solía sonreírme después de las reuniones. ¿Ves, Lucía? No estás loca. Y no estás acabada. Solo estás empezando. Tenía razón. Las heridas aún estaban abiertas, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía menos como una víctima y más como una sobreviviente. Los jueves con el grupo de mujeres se convirtieron en un ritmo en mi vida, un latido constante en medio del caos. Sentía que cada día me erguía un poco más, aprendiendo a ver mi valor a través de sus ojos. Sin embargo, fuera de ese círculo, el mundo seguía siendo duro y las noticias viajaban más rápido de lo que las heridas podían sanar. Comenzó como un murmullo, el tipo de cosa que se oye cuando la gente no sabe que estás escuchando. Una mañana había ido al mercado, eligiendo cuidadosamente las verduras, cuando dos mujeres cerca del puesto de ñame bajaron la voz, pero no lo suficiente. ¿No te has enterado?, susurró una. Esa joven esposa, la que echó a su suegra, la han visto con otro hombre. La otra jadeó, cubriéndose la boca con la palma de la mano. ¿Y su esposo? No lo sabe. Los hombres siempre son los últimos en darse cuenta. Pero la gente habla. La gente ve. Sus palabras me golpearon como una piedra en el pecho. Por un momento, me quedé paralizada, con las manos temblorosas alrededor de la cesta de tomates. Mi nuera. La misma mujer que me había levantado la mano, que me había llamado inútil, que había reclamado mi casa como suya, ahora era objeto de rumores por su infidelidad. Quería ir corriendo a ver a mi hijo en ese mismo instante y sacudirlo, decirle que abriera los ojos. Pero entonces me vino el recuerdo, su voz fría al teléfono, defendiéndola, poniéndose de su lado. Ya me había echado. Mis palabras, por muy ciertas que fueran, solo sonarían a amargura, así que me mordí la lengua. Pero el silencio no detuvo los rumores. Durante las semanas siguientes, las historias llegaron poco a poco desde diferentes rincones. Mi amiga juró que había visto a mi nuera subir a un coche a altas horas de la noche, y que el conductor no era su esposo. Una amiga de una amiga afirmó que a menudo se quedaba demasiado tiempo en la tienda de un hombre cerca de la parada de autobús. Cada historia tenía el peso de la posibilidad, demasiado consistente como para ignorarla. Aún así, no dije nada. Me dolía el corazón, pero había aprendido que, a veces, el silencio dice más que las protestas. Y entonces, poco a poco, empezaron a aparecer grietas en su hogar. Fue Daniela quien me lo contó primero. Se había encontrado con mi hijo en la farmacia y él parecía agotado, distraído. Algo le preocupa, me dijo. Tú conoces la cara de tu hijo, Lucía. Está empezando a darse cuenta. Lo imaginé, paseándose por esa casa que yo había comprado, con la mente llena de dudas. Quizás se había dado cuenta de las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, las ausencias inexplicables, el cambio en el tono de voz de ella cuando le hablaba. Las semillas de la sospecha brotaban donde antes él la había defendido ciegamente. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Quería decir, ya lo ves. ¿Ya ves quién es ella en realidad? Pero otra parte de mí, la madre que seguía unida a su hijo, solo sentía pena. Porque la traición, independientemente de quién la sufra, es un trago amargo. Una tarde, al salir del grupo de apoyo, Daniela me acompañó y me dijo en voz baja: La verdad tiene una forma de revelarse, Lucía. No hace falta forzarla, solo hay que observar, solo hay que esperar. Tenía razón. Durante años, había guardado la verdad en silencio. La verdad de mis sacrificios, la verdad de mi dolor. Y ahora otra verdad se estaba desvelando poco a poco en la casa de mi hijo. Por mucho que su esposa intentara tejer sus mentiras, no necesitaba decirla. La vida misma hablaría por mí. Aún así, por las noches, cuando me acostaba, rezaba por él. Mi hijo.
Mi único hijo. Para que, cuando la verdad finalmente destrozara sus ilusiones, encontrara la fuerza para afrontarla. Porque yo conocía ese tipo de dolor, podía destrozar a una persona si no tenía cuidado. Los susurros se hicieron más fuertes. Y aunque nunca añadí mi voz a ellos, sabía que la marea estaba cambiando. Mi hijo estaba empezando a ver al monstruo detrás de la máscara. Pero no dejé que los susurros se convirtieran en el centro de mi vida. Por primera vez en años, mi enfoque comenzó a cambiar, de lo que me habían quitado a lo que todavía me pertenecía. Un jueves por la noche, después de la reunión del grupo de apoyo, Daniela se quedó conmigo mientras los demás se marchaban. Colocó su mano suavemente sobre la mía y me dijo: Lucía, ya has llorado lo suficiente, ahora es el momento de actuar, no puedes seguir viviendo en hoteles mientras tu casa está bajo el techo de otra persona. La palabra casa cayó en mi pecho como una piedra. Mi casa. La que había comprado con décadas de sudor, de sacrificios, de privaciones para que mi hijo pudiera tener más. Les había permitido echarme, pero nunca había firmado la renuncia. Esa noche apenas dormí. No dejaba de hacerme la misma pregunta: ¿y si sigo siendo la propietaria legal? ¿Y si todo lo que hicieron no fue más que ruido e intimidación? A la mañana siguiente, con manos temblorosas, llamé a Daniela. Llévame, le susurré. Llévame a alguien que conozca la ley. Ella no perdió tiempo. Al mediodía, subíamos por la estrecha escalera que llevaba al despacho de un abogado en la ciudad. El edificio era antiguo, con las paredes cubiertas de estanterías llenas de archivos polvorientos, pero en la placa de latón de la puerta se leía: Abogado Antonio, Derecho Inmobiliario y de Familia. Dentro, el abogado era un hombre de mediana edad con ojos penetrantes que se suavizaron cuando vio el miedo en los míos. Señora, siéntese, por favor, cuénteme todo. Y así lo hice. Mi voz temblaba mientras relataba la bofetada, el desalojo, los años de sacrificio silencioso. Daniela se sentó a mi lado, asintiendo con la cabeza y añadiendo detalles cuando mis palabras se entrecortaban. Cuando terminé, el abogado se recostó en su silla y golpeó la mesa con su bolígrafo. Señora Lucía, déjeme preguntarle claramente, ¿a nombre de quién está la escritura de la casa? El mío, respondí en voz baja. La compré con mis ahorros. Él levantó las cejas. ¿Y alguna vez transfirió la propiedad? ¿Firmó algún documento cediendo la propiedad a su hijo o a su esposa? Negué con la cabeza con firmeza. Nunca. Nunca haría eso. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, señora, la ley está de su parte. Esa casa es suya. No pueden echarla legalmente, porque viven bajo su techo. Usted sigue siendo la propietaria legítima. La habitación parecía dar vueltas. Me agarré a los brazos de la silla, con la respiración entrecortada. Todo este tiempo había estado vagando como una mendiga, avergonzada y destrozada, cuando en realidad el suelo que pisaban les pertenecía. Pero, susurré con voz quebrada, me humillaron delante de todos, me dijeron que no era nada. La gente puede decir lo que quiera, respondió el abogado con firmeza, pero el papel no miente. Si su nombre figura en esa escritura, la ley la considera la propietaria. Y la ley puede devolverle lo que le robaron con orgullo. Por primera vez en meses, sentí un destello de justicia. No solo esperanza, sino algo sólido, algo escrito con tinta y en libros de derecho. El abogado me explicó los pasos a seguir. Presentar una petición, mostrar la escritura, exigir el reconocimiento legal de la propiedad. Llevaría tiempo, sí, y el proceso no sería fácil. Mi hijo y su esposa se resistirían. Intentarán tergiversar la verdad. Pero los cimientos eran míos. Cuando Daniela y yo volvimos a la calle, el sol me daba de otra manera en la cara. Respiré hondo y mi pecho se elevó, no con tristeza, sino con una fuerza que casi había olvidado. Lucía, dijo Daniela sonriendo, ¿lo ves ahora?
No eres impotente. Nunca lo has sido. Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Daniela, te creo. Esa noche, mientras yacía en la cama, susurré una oración, no de desesperación, sino de gratitud. El camino por delante sería largo, pero había dado el primer paso, y en la oficina de ese abogado, había vislumbrado algo que creía haber perdido para siempre: justicia. Esa noche, después de salir del despacho del abogado, algo cambió en lo más profundo de mi ser. Durante meses, había vivido como si las puertas de mi corazón estuvieran abiertas de par en par. Cualquiera podía entrar, pisotear mi alma con sus pies embarrados y dejarme hecha pedazos. Pero ahora, después de saber que mi casa seguía siendo legalmente mía, me di cuenta de que necesitaba recuperar algo más que ladrillos y cemento. Necesitaba recuperarme a mí misma. No podía controlar lo que hacían mi hijo o su esposa. No podía borrar la bofetada, la traición o la humillación. Pero podía elegir dónde poner la llave de mi propia paz. Esa noche me susurré a mí misma: nadie volverá a entrar aquí sin mi permiso. Voy a cambiar las cerraduras de mi corazón. La transformación no se produjo de golpe. Comenzó con pequeñas decisiones deliberadas. Al día siguiente compré en el mercado un diario sencillo, encuadernado en cuero. Sus páginas olían a nuevos comienzos. Esa noche, en lugar de llorar hasta quedarme dormida, abrí el libro y escribí: hoy he descubierto que sigo siendo la dueña de mi casa. Hoy he recordado que sigo siendo la dueña de mi vida. Cada mañana después de eso, llenaba una página. Algunas entradas eran desordenadas, llenas de ira y preguntas. ¿Por qué mi hijo se volvió en mi contra? ¿En qué me equivoqué? Otras veces, las palabras fluían como un bálsamo. Sigo en pie, mi historia no ha terminado, Dios todavía me ve. Cuanto más escribía, más ligera me sentía. Era como si cada palabra esculpiera un espacio para la sanación donde antes habitaba la amargura. También empecé a caminar. Al principio, solo recorría la estrecha calle cerca de la casa de Daniela, donde las bugambillas se derramaban sobre las vallas en explosiones de color púrpura y rosa. El sol me calentaba la cara, la brisa traía el olor del maíz asado de un vendedor ambulante, y, durante esos breves minutos, me sentía libre. Pronto me esforcé por ir más lejos, más allá del mercado, por las tranquilas calles donde los viejos árboles daban sombra al suelo. Cada paso se convirtió en una declaración: no estoy atrapada, estoy avanzando. El cuidado personal dejó de ser un lujo y se convirtió en un deber. Para entonces, me alojaba en una habitación de invitados en la casa de Daniela. Empecé a cocinar platos que me gustaban. Me compré un vestido de segunda mano de un alegre color amarillo, algo que nunca habría hecho antes, cuando cada centavo se destinaba a las necesidades de mi familia. Cuando me vi en el espejo, más radiante que las sombras del dolor, sonreí. También aprendí el arte de decir no. Los vecinos de Daniela a veces se apoyaban en mí, pidiéndome ayuda con las tareas domésticas o los recados, asumiendo que mi tiempo no tenía valor. Antes, habría aceptado por culpa. Pero una tarde, cuando una mujer me pidió que le lavara la ropa, respiré hondo y le dije: no, hoy estoy descansando. La palabra me sonaba extraña, pero también poderosa. Era un límite, una cerradura recién instalada en la puerta de mi corazón. Donde quiera que mirara, la vida me enseñaba la misma lección. Las cerraduras no servían para excluir a las personas, sino para decidir quiénes realmente pertenecían a mi interior. Podía seguir queriendo a mi hijo, rezando por él e incluso esperando que algún día nos reconciliáramos. Pero ya no le daba el poder de definir mi valía. Una noche, mientras escribía en mi diario junto a la ventana, escribí una frase que me dejó paralizada. Ya no suplico amor donde se niega a habitar. Al releerla, me di cuenta de que era lo más cierto que había escrito nunca. Por primera vez en mucho tiempo, esa noche conseguí dormir fácilmente. Sin pesadillas, sin dar vueltas en la cama. Solo descanso, suave, profundo y completo. Era como si, al cambiar las cerraduras de mi corazón, finalmente me hubiera dado la llave de la paz. Pero la paz nunca dura mucho cuando se trata de personas que se alimentan del control. Acababa de terminar de escribir en mi diario junto a la ventana, mi nuevo ritual nocturno, cuando los golpes en la puerta de Daniela me sacaron de mi calma.
El sonido era urgente, violento, casi como si alguien quisiera derribarla. Se me hizo un nudo en el estómago. No necesitaba mirar para saber quién era. Lucía, gritó la voz de mi hijo a través de la madera, una voz que antes me hacía sentir segura cuando era pequeño, pero que ahora se había vuelto irreconocible. Abre la puerta. Daniela entró corriendo desde la cocina, con los ojos muy abiertos. No te atrevas a abrirla si no estás preparada, susurró. Pero mis manos temblaban de todos modos mientras giraba el pomo. En el momento en que la puerta se abrió, allí estaba él, mi hijo, con el rostro enrojecido por la furia y las venas visibles en el cuello, y justo detrás de él, con los brazos cruzados y los labios curvados con desdén, estaba su esposa. La misma mujer que me había abofeteado delante de todos ahora me miraba como si fuera una criminal. ¿Qué es lo que he oído?, ladró mi hijo. Has contratado a un abogado a nuestras espaldas. ¿Para demandarnos? ¿A tu propia familia? Antes de que pudiera responder, su esposa intervino bruscamente. Eres patética, Lucía. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas. Intentando quitarnos la casa. Sus palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino por la seguridad con la que convertía las mentiras en dagas. Se me secó la garganta, pero me obligué a mantenerme erguida, aunque me temblaban las rodillas. Solo reclamé lo que ya era mío, dije en voz baja. Esa casa se construyó con mi sudor, con mis sacrificios. ¿Tú? La miré directamente a los ojos. Tú ya me traicionaste primero. Su sonrisa burlona vaciló por un segundo, pero luego dio un paso adelante, con la voz llena de rencor. ¿Crees que un pedazo de papel te hace mejor que nosotros? ¿Crees que ganarás? Lo tenemos todo. A tu hijo, el apellido, el respeto de la comunidad. ¿Y tú? Solo eres una anciana amargada sin nadie. Sus palabras me oprimieron como una losa, pero esta vez me negué a doblegarme. Había pasado demasiadas noches ahogándome en silencio, demasiados días encogiéndome solo para sobrevivir. Ahora, levanté la barbilla y la miré a los ojos. Puede que esté sola, dije con voz firme, pero al menos no soy una mentirosa. Al menos puedo mirarme al espejo sin vergüenza. El rostro de mi hijo se tensó. Por primera vez, me pareció ver una sombra de duda en sus ojos, solo un atisbo de vacilación, pero su ira la disipó rápidamente. Has cambiado, madre, espetó, con la voz ligeramente quebrada al pronunciar la palabra, madre. Has dejado que los forasteros te envenenen contra tu propia familia. ¿Acaso no te escuchas a ti misma? Quería acercarme a él, recordarle quién había sido toda su vida, la mujer que se quedaba despierta por la noche cosiendo parches en su ropa, la que se saltaba comidas para que él pudiera comer, la que luchó para darle una educación, pero no lo hice, esta vez no, porque me di cuenta de que explicarme una y otra vez nunca me había salvado antes. Así que, en lugar de eso, simplemente dije, no, hijo. No he cambiado. Solo he dejado de permitir que me silencien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su esposa le tiró del brazo, instándole a marcharse, pero no sin antes mirarme con una mirada que prometía guerra. Te arrepentirás de esto, siseó mientras se alejaban. La puerta se cerró con tanta fuerza que el marco vibró. Mi pecho subía y bajaba en ondas irregulares, pero esta vez no me derrumbé. Daniela se acercó y me abrazó, susurrando, has sido muy valiente, no has dejado que te aplastaran. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas, no por miedo, sino por alivio. Por una vez, no me había doblegado ante su ira. Por una vez, había dicho mi verdad sin disculparme. Me sequé la cara y susurré en la silenciosa habitación, más para mí misma que para nadie más. La batalla ha comenzado. Pero esta vez, no tengo miedo. Si pensaban que la intimidación me asustaría y me haría callar, se equivocaban. A la mañana siguiente, llamé a Antonio. Su voz tranquila me calmó de inmediato. Lucía, me dijo, ya te lo dije antes, tienes un caso sólido. Pero la fuerza no está solo en los papeles, está en la preparación. ¿Estás lista para luchar por lo que es tuyo?
Sí, susurré, sorprendiéndome incluso a mí misma con la convicción de mi voz. Sí, lo estoy. Eso marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Todos los días posteriores estuvieron llenos de recoger los fragmentos de mis sacrificios, pieza por pieza, como piedras para reconstruir un muro de ruido. Revisé mis cosas, buscando los recibos de los pagos de la hipoteca que había hecho a lo largo de los años. Cada trozo de papel estaba manchado de recuerdos. Noches en las que me quedé sin comer, años en los que lo di todo para conseguir una casa. Encontré extractos bancarios que mostraban depósitos que procedían únicamente de mi salario, mucho antes de que mi hijo y su esposa vivieran allí. Desenterré facturas de servicios públicos, pólizas de seguro, formularios de impuestos, todos con mi nombre. Cada página susurraba: esto es tuyo, Lucía, no estás indefensa. Algunos días, la tarea me abrumaba. Se me nublaba la vista tras horas de clasificación y se me encogía el corazón ante el peso de viejos sacrificios que casi había olvidado. Pero cada vez que me invadía la desesperación, Daniela estaba allí, sirviéndome té, frotándome los hombros y recordándome con suavidad: esto no es solo papel, es la prueba de tu dignidad. Sigue adelante. Antonio me guiaba con precisión. No te limites a recopilar documentos, me indicó durante una de nuestras reuniones. Organízalos. Crea una línea temporal. Muéstrale al juez no solo lo que has pagado, sino cuánto tiempo has sido el pilar de esa casa. Así que lo puse todo sobre la mesa del comedor de Daniela, ordenando cada pieza: el pago inicial, las primeras renovaciones, las facturas médicas que pagué cuando mi hijo estuvo enfermo, la matrícula que pagué cuando sus sueños parecían demasiado caros para nosotros. La mesa se convirtió en un altar de la verdad, pero el papel no era lo único que necesitaba preparar. Tenía que preparar mi voz. Ahí es donde entró en juego mi grupo de apoyo. Las mujeres que antes se sentaban en círculo para compartir historias de traición ahora se reunían a mi alrededor como hermanas en batalla. Apartamos las mesas de café de la sala común y la convertimos en una sala de audiencias simulada. Muy bien, Lucía, dijo una de ellas, asumiendo el papel de jueza. Dinos por qué la casa te pertenece. La primera vez que lo intenté, mi voz temblaba. Mis palabras se tropezaban con la emoción y las lágrimas me obstruían la garganta, pero no me dejaron parar. Otra vez, me animó Daniela, con una mirada cálida pero firme. Así que lo intenté de nuevo. Y otra vez. Hasta que, poco a poco, el temblor dio paso a la fuerza. La casa es mía, declaré una noche, erguida en aquella pequeña sala. Porque la construí con mis sacrificios. Porque cada ladrillo contiene mi sangre, cada pared lleva mis oraciones. No les pertenece. Estallaron los aplausos. Una mujer se secó los ojos, otra me tomó las manos y me susurró: ya has ganado la mitad de la batalla al encontrar tu voz. Antonio asistió a uno de estos ensayos, sentado en silencio al fondo. Cuando terminó, se acercó a mí con una rara sonrisa en el rostro. Lucía, no hablas como una víctima, sino como una dueña. Eso es exactamente lo que el tribunal necesita oír. Cada día de preparación me quitaba otra capa de miedo. Empecé a verme no como la mujer destrozada a la que habían abofeteado y echado, sino como alguien que se levantaba, como el acero forjado en el fuego. Una noche, mientras archivaba el último lote de declaraciones en carpetas ordenadas, vi mi reflejo en la ventana de Daniela. Por primera vez en meses, la mujer que me miraba no parecía tener miedo. El juicio se acercaba, pero yo ya no era la Lucía que había salido de su casa llorando. Era alguien dispuesta a luchar, no por venganza, sino por la verdad. Mientras construía mi fuerza ladrillo a ladrillo, no tenía ni idea de que, al otro lado de la ciudad, el mundo de mi hijo estaba a punto de derrumbarse. Todo empezó con susurros, rumores que habían circulado durante meses, pero que nunca llegaron a mis oídos. Los había oído en el grupo de apoyo, los había escuchado en el mercado, que mi nuera, tan rápida en abofetearme y exigirme las llaves, no era tan fiel como fingía. En ese momento me tragué las palabras, negándome a difundir chismes. Mi hijo había tomado su decisión y yo ya estaba marginada. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz, por mucho que alguien intente ocultarla.
Una tarde, según me contaron más tarde, mi hijo regresó a casa antes de lo esperado del trabajo. Su oficina lo había dejado salir después de que se cancelara una reunión. Con menos tráfico de lo habitual, aparcó en la entrada antes del atardecer y se fijó en que ya había otro coche allí. Un elegante sedán desconocido ocupaba el lugar donde antes estaba el coche de su madre. Al principio, confusión. Luego, inquietud. Abrió la puerta principal en silencio y entró en la casa que ya no tenía mi calidez. En cambio, una risa ahogada flotaba desde el piso de arriba. La risa de un hombre. Se quedó paralizado al pie de la escalera, con el pecho oprimido y el sonido clavándose en sus oídos. Lentamente, subió. Con cada paso, la negación luchaba con el temor. Quizás era la televisión. Quizás un pariente de visita. Quizás. Pero su mente no podía completar el pensamiento. Y entonces abrió la puerta del dormitorio. La escena se le grabó a fuego en los ojos. Su esposa, enredada en las sábanas que yo había elegido, sábanas que había lavado con jabón de lavanda, acostada en los brazos de otro hombre. Las risas se detuvieron. El rostro de su esposa palideció. El hombre se apresuró, murmurando excusas, buscando a tientas su ropa. Durante un momento, mi hijo no dijo nada. Su cuerpo se paralizó, su boca se secó. Luego llegaron las palabras, bajas pero temblorosas de rabia. ¿Cuánto tiempo? Su esposa tartamudeó, con la mirada fija en cualquier lugar menos en él. No, no es lo que parece. No te atrevas, la interrumpió. Su voz retumbó de una manera que ella nunca había oído antes. No te atrevas a insultarme con mentiras. El silencio que siguió fue ensordecedor. La verdad no necesitaba testigos. Salió furioso, dando un portazo tan fuerte que el marco vibró. Los vecinos se asomaron por las cortinas, reconociendo el sonido de algo que se rompía y que ninguna carpintería podría reparar. Durante días, vagó confundido. La ira lo consumía, pero bajo la furia había un dolor vacío. Recordó las innumerables veces que ella se había burlado de mí, me había apartado, le había convencido de que me tratara como si fuera desechable. Recordó mi voz suplicante al teléfono, rogándole que me escuchara, y cómo él la había defendido a ella en su lugar. La traición le dolió el doble, no solo por parte de ella, sino también por parte de él mismo. Porque al proteger sus mentiras, le había dado la espalda a la única persona que siempre había sido sincera. Mientras tanto, yo no sabía nada de la tormenta que se estaba gestando en su casa. Estaba concentrada en mis carpetas, mi testimonio, mi sanación. Pero en las horas de silencio, a menudo susurraba oraciones por él. No eran oraciones por la reconciliación, esos días habían pasado, sino oraciones para que algún día viera con claridad. Ese día había llegado. No se puso en contacto conmigo inmediatamente. El orgullo lo frenaba, al igual que la vergüenza. Pero se habían formado grietas en el matrimonio que él creía inquebrantable y, por primera vez, comenzó a cuestionarlo todo. Mientras mi mundo se reconstruía gracias al valor y al apoyo, el suyo se desmoronaba entre el engaño y la deshonra. Y en ese extraño equilibrio, sentí que el universo daba un giro. No por venganza, ni por castigo, sino por la verdad. Porque el mismo hijo que una vez permaneció en silencio mientras yo era humillada, ahora se veía obligado a enfrentarse él mismo al silencio. El silencio de la traición. El silencio de darse cuenta de que el amor construido sobre mentiras siempre se derrumba. No me alegré cuando más tarde me enteré. Mi corazón sufría por él, aunque una parte de mí susurraba, ahora lo entiendes. Pero incluso mientras su mundo se desmoronaba, el mío cobraba fuerza. Y pronto, esos dos caminos, su ruptura y mi reconstrucción, colisionarían en la sala del tribunal, donde la verdad se alzaría por encima de las mentiras. Por fin llegó el día. Durante semanas había acumulado pruebas como ladrillos, ensayado mi testimonio hasta que se convirtió en memoria muscular y estabilizado mi voz hasta que dejó de temblar. Pero nada podía prepararme del todo para el momento en que entré en esa sala del tribunal.
El aire era pesado, de ese tipo que hace que cada palabra pronunciada resuene más de lo que debería. La jueza estaba sentada en lo alto, con el mazo cerca de su mano. A mi izquierda estaba Antonio, cuya presencia me tranquilizaba. Al otro lado del pasillo, mi hijo evitaba mi mirada, con la mandíbula apretada, y junto a él, mi nuera. Parecía indiferente, con los labios curvados en la misma sonrisa fría que esbozó el día que me abofeteó. Impecablemente vestida, tenía la mano apoyada casualmente sobre la mesa, como si ya hubiera ganado. Cuando comenzó el proceso, su abogado se levantó primero. Pintó un cuadro tan distorsionado que casi me dejó sin aliento. Habló de mí como si fuera una carga, una mujer manipuladora que se negaba a dejar ir el hogar legítimo de su hijo. Luego vino su testimonio. Ella tergiversó los hechos como una experta actriz. Nunca le caí bien desde el principio, dijo, con la voz temblorosa y fingiendo emoción. Intentaba controlarlo todo, nuestras finanzas, nuestra casa, incluso mi matrimonio. Solo pedíamos independencia, pero ella no nos la permitía. Usó el dinero para tenernos como rehenes. Cada mentira cayó en el silencio de la sala, pero yo me mantuve quieta. Apreté los puños bajo la mesa, clavándome las uñas en la palma de la mano. La mano de Antonio me dio un ligero golpecito, una señal. Mantén la calma. La verdad es más fuerte cuando no se dice con desesperación. Luego llegó mi turno. Me levanté lentamente, llevando las carpetas que me habían costado lágrimas y noches de insomnio. Miré a los ojos al juez y luego dejé que mi mirada recorriera la sala hasta posarse en mi hijo. Él seguía sin poder mirarme. Me llamo Lucía, comencé, con voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Y esta casa de la que hablan no es solo un edificio. Es la suma de mis sacrificios. Extendí los documentos, uno por uno. Recibos de pagos de hipotecas realizados mucho antes de que mi hijo ganara un sueldo. Extractos bancarios que mostraban depósitos que solo se podían rastrear hasta mí. Pólizas de seguro, facturas de impuestos, facturas de reformas, todo a mi nombre. No hablé con amargura, sino con sinceridad. Nunca pedí reconocimiento. Nunca exigí agradecimiento. Solo quería que mi hijo tuviera estabilidad, un techo sobre su cabeza, un lugar al que llamar hogar. Y lo di todo por ello. Pero ser generosa no significa ser borrada. Mi voz no tembló. Mis lágrimas no cayeron. Por primera vez, no estaba suplicando amor. Estaba defendiendo la verdad. Antonio me guió con preguntas que sacaron a relucir la fuerza de mi historia. Señora Lucía, ¿quién pagó la entrada? Yo. ¿Y quién pagó los servicios públicos cuando su hijo estaba desempleado? Yo. ¿Y en nombre de quién está la escritura? Puse el último documento sobre la mesa. En el mío. El juez se inclinó hacia adelante y estudió los documentos con atención. Mi nuera se movió en su silla y la sonrisa se desvaneció de sus labios. Su abogado intentó objetar, tergiversar mis palabras, pero las pruebas hablaban más alto que cualquier argumento. Luego vino el contrainterrogatorio. Señora Lucía, dijo su abogado con dureza, ¿no es cierto que a menudo daba dinero voluntariamente? ¿Que nadie la obligaba? Sí, respondí con calma. Lo daba porque quería a mi hijo, pero el amor no significa renunciar a la propiedad, no significa que me golpeen y me echen de la casa que yo construí. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso los ojos de la jueza se suavizaron por un breve instante antes de que su expresión volviera a la neutralidad. La audiencia se prolongó durante horas, con ambas partes discutiendo y alzando la voz. Pero durante todo ese tiempo, mantuve la calma, basada no en la venganza, sino en la verdad. Finalmente, tras revisar los documentos y los testimonios, la jueza carraspeó. La sala quedó en silencio. Este tribunal ha revisado las pruebas presentadas, dijo con firmeza. Y está claro que la propiedad legal del inmueble recae exclusivamente en la señora Lucía. La casa le pertenece por derecho. El mazo cayó, con fuerza y de forma definitiva.
Apenas había golpeado el mazo de la jueza el bloque, cuando la sala estalló en caos. La voz chillona de mi nuera atravesó el aire, aguda y venenosa, como si de alguna manera pudiera revertir la sentencia con la mera fuerza de su furia. La gente volvió la cabeza, algunos con lástima, otros con silenciosa desaprobación. Pero yo no me inmuté. Por primera vez en meses, no, en años, sentí una fuerza tranquila que me anclaba en mi sitio. Me levanté lentamente de mi asiento, alisándome la parte delantera de la blusa como si estuviera quitando los restos de todos los insultos, la humillación y las interminables noches de desesperación que me habían llevado hasta allí. Antonio me tocó brevemente el brazo, un sutil gesto de tranquilidad, antes de dar un paso atrás para concederme el momento que me había ganado. Mi hijo se quedó paralizado a su lado, con la mirada baja y los labios apretados. El silencio a su alrededor era ensordecedor. Ella gritó mi nombre, lanzándome acusaciones, llamándome egoísta, manipuladora, desagradecida. Cada palabra resonaba en la sala, pero ya no me herían, resbalaban como la lluvia sobre la piedra. Me volví hacia la salida, con pasos firmes, deliberados, sin prisas. No era la huida apresurada de una mujer acorralada, sino el caminar de alguien que se recuperaba a sí misma. Al pasar junto a los bancos de madera, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Algunas mujeres asintieron ligeramente, en un reconocimiento silencioso de una batalla librada y ganada. Otras se limitaron a mirar, con expresiones indescifrables. Para mí, no importaba. No me iba para demostrarles nada. Me iba por mí. Los gritos de mi nuera se hicieron más débiles a mis espaldas, desvaneciéndose en el fondo como el ruido de una tormenta que finalmente pasa. En el umbral de la sala del tribunal, me detuve. El aire exterior se sentía diferente, más ligero, más libre. Cerré los ojos por un momento, respirando como si fuera la primera bocanada de aire limpio que tomaba en años. Luego me susurré a mí misma, en voz baja pero con firmeza, unas palabras que parecían surgir de lo más profundo de mi ser. Llegué aquí pequeña. Me voy completa. Las palabras se asentaron dentro de mí como un sello, marcando el final de un largo capítulo de dolor y el comienzo de algo nuevo. Fuera del juzgado, el mundo seguía como de costumbre, los coches circulaban, la gente corría, la ciudad zumbaba con su ritmo interminable. Sin embargo, para mí, el tiempo se ralentizó. Sentí que mis hombros se enderezaban, mi pecho se expandía, como si el pavimento bajo mis pies se hubiera desplazado para dejar espacio a esta versión renacida de mí misma. Antonio salió unos pasos detrás de mí. «Lo has hecho muy bien ahí dentro», me dijo con delicadeza. Sonreí, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «No, Antonio. No solo lo he hecho muy bien, he sobrevivido, y ahora vivo». Él asintió, comprendiendo más de lo que las palabras podían expresar, y luego me dejó sola en mi momento. Ya no necesitaba que nadie me sostuviera. Levanté la vista hacia las columnas del juzgado, imponentes y solemnes, símbolos de la justicia y la verdad. Hacía solo unas horas, se cernían sobre mí como obstáculos. Ahora, eran testigos de mi resiliencia. Mis manos temblaban ligeramente mientras metía la mano en mi bolso, no por miedo, sino por la magnitud de lo que acababa de atravesar. Saqué mi pequeño cuaderno de cuero, aquel en el que había volcado mi dolor en forma de palabras dispersas y frases temblorosas. En una página en blanco, escribí la fecha, la subrayé 2 veces y garabateé una sola palabra debajo: libre. Mientras lo guardaba en mi bolso, vi mi reflejo en las puertas de cristal de un edificio cercano. La mujer que me miraba parecía más vieja, sí, con arrugas marcadas por la tristeza y las noches de preocupación. Pero había algo nuevo en sus ojos. Un fuego, una dignidad, una fuerza que nadie podría volver a robarle. Atrás de mí, las puertas del juzgado se abrieron de golpe y la voz de mi nuera resonó por última vez, con veneno en cada sílaba. Pero el silencio de mi hijo pesaba más que todas sus palabras. No me siguió. No la defendió. No me detuvo. Ese silencio me dijo más que cualquier argumento. Que su mundo se estaba derrumbando y que el mío finalmente se estaba reconstruyendo.
Bajé lentamente los escalones del juzgado, saboreando cada movimiento. Era como si cada paso adelante empujara las heridas del pasado más atrás, curándolas en tiempo real. Cuando llegué a la calle, ya no estaba alejándome de algo, caminaba hacia mí misma, y esta vez no era pequeña, estaba completa. Cuando llegué a la calle desde los escalones del juzgado, supe que lo más difícil había quedado atrás. Sin embargo, como Antonio me había recordado antes, la victoria en los tribunales era solo la mitad del camino, la otra mitad era volver a mi casa, el lugar que se había convertido en un campo de batalla, y hacerla mía de nuevo. El día en que se mudaron llegó en silencio, casi anticlimático después de todos los gritos, las mentiras y el drama en la sala del tribunal. Mi hijo y su esposa empacaron sus pertenencias en silencio. Yo no estaba allí para verlo. Antonio me aconsejó que les diera espacio, para evitar provocar más amargura. Así que pasé el día en una cafetería cerca del río, bebiendo un capuchino, contemplando las ondas en el agua y repitiéndome una y otra vez: está sucediendo de verdad, se van. Cuando regresé esa noche, la casa estaba en silencio. Ya no se percibía su perfume en las cortinas, ni se oían sus voces elevadas resonando en el pasillo. La entrada estaba vacía, el jardín en silencio. Por un momento, me quedé de pie en la puerta, con las llaves temblando en mi mano, escuchando el silencio que me recibía. Ya no era el silencio opresivo de la tensión, sino el que me daba la bienvenida a casa. Abrí la puerta lentamente y entré. Las motas de polvo se arremolinaban en la luz dorada que se filtraba por las ventanas. La sala de estar parecía vacía, despojada de los muebles que habían traído, de las pequeñas baratijas que ella había esparcido por todas partes. Lo que quedaba era mío, la vieja mesa de roble, la estantería llena de mis novelas, la alfombra descolorida que había elegido años atrás. Me parecían viejos amigos que esperaban pacientemente mi regreso. Dejé caer mi bolsa en el suelo y recorrí cada habitación, tocando las paredes, pasando los dedos por la barandilla. En la cocina, abrí todos los armarios, sonriendo al ver las tazas y los platos que no había visto en meses. En mi dormitorio, me senté en el borde de la cama, con la colcha arrugada, pero aún con el ligero aroma a lavanda de las bolsitas que solía guardar en los cajones. Las lágrimas brotaron y cayeron libremente. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de liberación, de volver a casa. A la mañana siguiente, me desperté con una energía que no había sentido en años. Abrí las ventanas de par en par y dejé que el aire fresco barriera la casa, ahuyentando los últimos restos de su presencia. Luego me arremangué y comencé la tarea de recuperar mi hogar. Fregué los pisos hasta que brillaron, tarareando suavemente para mí misma. Lavé las cortinas, reemplazando las pesadas y oscuras que ella había insistido en poner por otras ligeras y aireadas que dejaban entrar la luz del sol. Llené las habitaciones con el aroma del limón y el pino, las fragancias de un nuevo comienzo. Luego vino la redecoración. Fui a una pequeña boutique en el centro de la ciudad donde la dueña, una mujer amable con ojos cálidos, me ayudó a elegir nuevos cojines, mantas y marcos. Elegí colores alegres, azules suaves, amarillos soleados, verdes terrosos. Cada artículo que llevé a casa se sentía como un ladrillo en los cimientos de mi nueva vida. Poco a poco, la casa comenzó a cambiar. La sala de estar brillaba con calidez, la cocina volvió a ser un espacio de alegría y las paredes que antes resonaban con palabras duras ahora transmitían música. Algunas noches, ponía mis viejos discos y bailaba descalza por el piso, con una risa que brotaba de un lugar que creía que había quedado enterrado hacía mucho tiempo. Un fin de semana me visitaron amigos de mi grupo de apoyo. Trajeron vino, flores y más risas de las que las paredes habían escuchado en años. Daniela me abrazó con fuerza en la puerta. Ya se siente diferente, susurró con los ojos brillantes. Y supe que tenía razón. La casa ya no era solo un edificio, sino que había vuelto a cobrar vida, latiendo con mi espíritu. Una noche, me senté en el porche con una taza de té, observando las estrellas parpadear en el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura en mi propia piel, en mi propio espacio.
El miedo, la vergüenza, la soledad. Todo había desaparecido, sustituido por una paz profunda y constante. Entonces pensé en mi hijo, en las decisiones que había tomado y en el silencio que llevaba consigo. Seguía queriéndolo, eso nunca cambiaría. Pero había aprendido que quererlo no significaba sacrificarme. A veces, amar significaba dejar ir, crear espacio para la curación, incluso si esa curación se producía lejos el uno del otro. Bebí un sorbo de té y sonreí. La casa que me rodeaba ya no estaba embrujada por la traición. Estaba llena de risas, mis risas. Había vuelto a casa, no solo a 4 paredes y un techo, sino a mí misma. Y esta vez, no me iría. Sin embargo, no sabía que la tormenta seguía rugiendo en otros lugares. Mi hijo había elegido el silencio durante tanto tiempo, pero el silencio tiene una forma de romperse cuando la verdad se niega a permanecer enterrada. Lo supe primero por una vecina que se lo encontró en la tienda de comestibles. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Dijo que parecía un hombre que llevaba demasiadas piedras en el pecho. Y luego, unos días más tarde, llegó la llamada. Su voz al otro lado del teléfono era baja, casi quebrada. «Mamá. ¿Podemos hablar?» Acepté, aunque mi corazón temblaba. Cuando llegó a la casa, mi casa, parecía más viejo, más cansado. Sus hombros estaban caídos, como si cargaran con el peso de sus decisiones. Se sentó frente a mí en la misma mesa en la que alguna vez se habían celebrado innumerables cenas familiares, y durante un largo momento no pudo mirarme a los ojos. Finalmente, habló. «La pillé», susurró con voz quebrada. «La pillé con otro. Hace meses. Antes del juicio. Me dije a mí mismo que era un error. Me dije que lo había imaginado. Ella me rogó que no arruinara las cosas antes de la audiencia, dijo que me lo explicaría todo más tarde. Me quedé callado. Decidí creerla. Mantuve las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, obligándome a no reaccionar demasiado rápido. Su confesión me dolió profundamente, no porque no lo sospechara, sino porque volví a ver al niño que había en él, el niño que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas, confiando en que yo podría arreglarlo todo. Pero ahora, no podía curarle esto. Él se cubrió el rostro con las manos. Después del fallo, le volví a preguntar. Quería saber la verdad. ¿Sabes lo que hizo? Se rió, mamá. Se rió en mi cara. Dijo que era un tonto por haber creído en ella, por haberla elegido a ella en lugar de a ti. Me dijo que lo había perdido todo por mi debilidad. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas como el hierro. Sentí cómo se hundían en las paredes de la casa, en mi propia piel. Por un momento, estuve a punto de acercarme a él, pero entonces recordé la habitación del motel donde había llorado sola, las noches en las que había pasado hambre para que él pudiera comer, la bofetada que me había dejado desnuda ante el mundo. Ella se rió, repitió él, ahora con voz más baja, casi para sí mismo. Como si todo fuera un juego. Como si mi dolor fuera un entretenimiento. El silencio se prolongó. Entonces, lentamente, levantó la mirada hacia mí. Sus ojos rebosaban de algo que no había visto en años, reconocimiento. Ahora lo veo, mamá. Todo lo que hiciste, las facturas que pagaste, las comidas que cocinaste, el techo que mantuviste sobre nuestras cabezas, veo lo mucho que diste y lo poco que te defendí cuando importaba, veo que fuiste tú quien nos mantuvo unidos todo este tiempo. Sus palabras me atravesaron, pero no de la forma que él esperaba. No fueron un bálsamo, fueron un dolor, porque, aunque era importante escucharle reconocer por fin la verdad, también llegaba demasiado tarde. La herida ya había cicatrizado y ninguna disculpa podía hacer retroceder el reloj. Respiré hondo. No necesito tu culpa, hijo. No necesito tus disculpas. Lo que necesitaba era tu voz cuando ella me golpeó. Lo que necesitaba era tu presencia cuando me dijeron que me fuera. Lo que necesitaba era a mi hijo a mi lado, no detrás de ella. Sus labios temblaron,
Lo sé, y no puedo deshacerlo, no puedo borrar lo que dejé que sucediera, pero quiero arreglarlo, negué con la cabeza lentamente. No puedes arreglarlo, no del todo, el daño ya está hecho, la confianza no se recupera de la noche a la mañana, el amor no borra la traición, pero tal vez. Hice una pausa, mirándole a la cara. Tal vez podamos empezar de nuevo, en otros términos, no como una madre aferrada a su hijo, sino como dos personas que por fin ven la verdad. Sus ojos brillaron mientras asentía. Por primera vez en meses, tal vez años, vi humildad en él, no orgullo. No era el niño que crié ni el hombre que me abandonó, era algo nuevo, un recipiente roto en busca de reparación. Nos quedamos sentados en silencio, un silencio que no era vacío, sino lleno de posibilidades. Afuera, el cielo del atardecer se tiñó de rosa y dorado, un recordatorio de que incluso los finales pueden dar lugar a nuevos comienzos. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que una verdad nunca cambiaría. La mujer que había elegido se había reído en su cara, y, en esa risa, él había escuchado por fin lo que yo había sabido desde el principio. Ella nunca iba a formar una familia, la estaba destrozando, y aunque había llegado su despertar, había llegado demasiado tarde. Después de que mi hijo se marchara esa noche, cargando con el peso de su tardío despertar sobre los hombros, la casa volvió a sumirse en el silencio. Pero esta vez no era un silencio opresivo. Era una apertura, una invitación. Durante meses, mi mundo había girado en torno a los tribunales, los grupos de apoyo y la recuperación del espacio que me habían robado. Ahora que la casa era mía de nuevo, ahora que mi hijo había visto la verdad, aunque fuera demasiado tarde, sentí una emoción en mi interior que no había sentido en años. Libertad. Por primera vez en mi vida, no vivía para satisfacer las necesidades de otra persona. No sacrificaba cada respiro para mantener a flote a los demás. La idea me aterrorizaba tanto como me emocionaba. ¿Qué significaría vivir para mí? Daniela fue la primera en plantar la semilla. Lucía, me dijo una tarde mientras tomábamos un café, con su mano sobre la mía, has dado mucho de ti misma. Es hora de que veas el mundo fuera de estas paredes. Viaja. Aunque sea un poco. Respira aire que no esté cargado de recuerdos. Te lo debes a ti misma. Sus palabras permanecieron en mi mente mucho tiempo después de que se marchara. Esa noche, me paré frente al espejo y estudié mi reflejo. Durante mucho tiempo, solo había visto a la mujer que había sido abofeteada, humillada y expulsada. Pero ahora veía a otra persona emergiendo, una mujer que había atravesado el fuego y había salido ilesa. Quizás Daniela tenía razón. Quizás era hora de dar un paso hacia algo más grande. A la semana siguiente, reservé mi primer viaje al extranjero. Me pareció surrealista entregar mi pasaporte en la agencia de viajes y oír el clic del sello. París. La ciudad que solo había visto en películas, leído en libros y soñado en las horas tranquilas de soledad. Cuando el avión despegó, sentí un vuelco en el estómago, pero mi corazón se disparó. Al mirar por la ventana, el mundo se redujo a manchas verdes y grises, con ríos que se curvaban como cintas plateadas. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. París me recibió con una avalancha de sonidos y colores que apenas podía procesar. Calles empedradas llenas de cafeterías, el rico aroma del espresso y los croissants recién hechos, artistas pintando a lo largo del Sena. Al principio deambulé sin rumbo fijo, con los ojos muy abiertos como los de un niño. Todo me parecía nuevo, vivo, ajeno a la tristeza de mi pasado. La Torre Eiffel brillaba por la noche, con sus luces bailando contra el cielo. Me paré debajo de ella, inclinando la cabeza hacia atrás, con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por asombro. Lo logré, me susurré a mí misma. Realmente lo logré. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo de descubrimientos. Paseé por el Louvre, parándome frente a obras maestras que solo había visto en los libros de texto. Me quedé en Montmartre, dejando que los músicos callejeros me transportaran a melodías que no entendía, pero que de alguna manera sentía.
Compré un cuaderno en una pequeña tienda escondida en la Rue Claire y comencé a escribir, no sobre el dolor, sino sobre el asombro. Volví a reír. Una risa auténtica y sincera. Con desconocidos en cafés, con Daniela en llamadas de larga distancia, conmigo misma cuando me perdía en calles sinuosas y acababa encontrando jardines escondidos. De París viajé a Roma. Recorrí con los dedos las piedras antiguas, caminé por plazas donde la historia parecía respirar desde las paredes. Probé pasta tan fresca que se derretía en la lengua, helado que me hacía cerrar los ojos de placer. Cada bocado, cada paso, era una recuperación de la alegría. Había algo que te hacía sentir humilde al estar en el Coliseo, en las ruinas de imperios que una vez se creyeron eternos. Pensé en mi hijo, en mi nuera, en todas las batallas que había librado dentro de mi propio hogar. Incluso las estructuras más grandes podían derrumbarse, pero la vida seguía adelante. Esa comprensión me quitó un peso del pecho. Una tarde en Roma, me senté sola en una pequeña trattoria, bebiendo vino mientras el sol se ponía. A mi alrededor, las parejas reían, las familias charlaban, los amigos brindaban. Y allí estaba yo, sola. Sin embargo, no me sentía sola. Por primera vez, la soledad no era un castigo, era paz. Viajar se convirtió en algo más que cruzar fronteras. Se convirtió en un movimiento dentro de mí misma. Con cada ciudad que exploraba, cada idioma con el que tropezaba, cada cielo que contemplaba, sentía que las piezas de mí misma se unían. Piezas que creía perdidas para siempre. Al regresar de mis viajes, noté lo diferente que se sentía el aire en mi casa. Ya no era pesado, no había gritos que resonaran en las paredes, ni palabras duras o bofetadas repentinas esperando en las esquinas, solo silencio, un silencio que, por una vez, no se sentía como abandono, sino como paz. Me moví lentamente por las habitaciones, tocando las superficies que había pulido, las cortinas que había elegido, los pequeños recuerdos que había traído de París y Roma. Cada detalle me revelaba una nueva verdad. Esta casa era mía, al igual que la vida que se desarrollaba en ella. Las noches volvieron a ser tranquilas, ya no me quedaba despierta repitiendo discusiones o preparándome para los golpes en la puerta. En cambio, descansaba con las ventanas abiertas, con la brisa nocturna trayendo el sonido de los grillos. El sueño llegaba fácilmente, sin lágrimas. Cuando me despertaba por las mañanas, el primer sonido que oía era mi propia respiración constante, un recordatorio de que estaba viva y libre. Mis rutinas adquirieron un ritmo que nunca antes había conocido. Preparaba el café lentamente, saboreando su calor mientras la luz del sol se extendía por el suelo de la cocina. Plantaba flores en el jardín, arrodillándome en la tierra, viendo cómo el color volvía a la tierra, igual que había vuelto a mi corazón. Y cada noche, volvía a mi diario, ese fiel compañero de sanación. Una noche, escribí una frase que parecía cerrar un círculo. No soy una carga, soy una bendición. Las palabras me hicieron detenerme. Durante años, me habían hecho sentir como si fuera un estorbo, una obligación, una fuente de vergüenza. Sin embargo, ahora la verdad era clara. Yo había sido el pilar silencioso de mi familia, la que daba, la protectora, la que mantenía todo unido. Mi error no fue dar, sino creer que mi valor dependía del reconocimiento de los demás. Ahora me reconocía a mí misma. Y eso era suficiente. La distancia entre mi hijo y yo seguía ahí. Volvió a visitarme, solo, con los ojos llenos de arrepentimiento. Hablamos poco, pero el silencio entre nosotros tenía una extraña suavidad. Él también había visto la verdad, quizá demasiado tarde, pero al menos la había visto. Aún así, yo ya no vivía para obtener su aprobación. Mi amor por él era constante, pero ya no me encadenaba. En la tranquilidad de mis tardes, reflexionaba sobre el viaje. La bofetada que destrozó mi mundo, las noches que lloré en habitaciones extrañas, el valor de los amigos que me recordaron mi valía, la sala del tribunal donde me mantuve erguida, y las calles de París donde reí libremente por primera vez en años. Había sido duro, a veces insoportablemente duro. Pero ese peso había forjado mi fortaleza. Ahora,
Por fin, había paz. Quiero dejarles con esto, queridos oyentes, porque sé que algunos de ustedes pueden llevar cargas como la mía. Me llamo Lucía, tengo 63 años y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que debo proteger es a mí misma. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están descubriendo su fuerza. La sanación lleva tiempo, pero es posible.